Quiero invitarlos, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 24. Parece que con la hermana que inició el servicio nos hubiéramos puesto de acuerdo. Ella leyó donde iba a predicar en esta tarde, en esta mañana. Así que acompáñenme en Lucas 24, versículo 1. Pero el Espíritu Santo es Él mismo. Amén, amén. Lucas 24, versículo 1. Y voy a leer su palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén, amén. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Casi siempre la pregunta es al revés. Casi siempre el hombre le hace pregunta al cielo. Y pocas veces podemos ver al cielo haciéndole una pregunta a la tierra. Muchas veces nos decimos: ¿por qué perdí la herencia? ¿Por qué tuve una infancia así? ¿Por qué me tocó el desprecio de un padre, de una madre? ¿Por qué perdí un hijo? ¿Por qué se fue este ser querido que tanto amaba? La pregunta del hombre: ¿por qué perdí oportunidades? ¿Por qué me pasa esto? Y preguntamos y tenemos muchas preguntas que le hacemos al cielo. En esta intervención divina y angelical podemos ver a los ángeles cambiando el rol y preguntándole a estas mujeres que traían especias aromáticas: qué bueno es llegar a la casa de Dios con un perfume agradable. Qué bueno es traerle al Señor especias aromáticas, un perfume de alabanza, un aroma de gratitud, un gloria a Dios y un aleluya. Alguien que tenga un perfume, dele un aplauso al Señor. Alguien que tenga un gloria a Dios, dele un aplauso al Señor. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y la pregunta del millón: ¿dónde encontrar a Jesús? ¿Cómo tener a un Jesús que resucite en nuestro corazón? Porque yo puedo preguntarles a ustedes, mis hermanos, ¿cuántos tienen a Jesús? Y con seguridad usted me va a decir amén, yo lo tengo. Levantará su mano y me va a decir: yo lo tengo. ¿Pero cuál? ¿El Jesús que nació en Belén? ¿El Jesús que comenzó a los 8 años a hablar y a los 12 años a compartir
con los escribas, aquel que iniciaba su ministerio, aquel que fue a la cruz, o en la faceta de aquel que ha resucitado. Y para resucitar en Cristo necesitamos morir a muchas cosas. Póngale la mano en el hombro al de al lado y dígale: están hablándole a un primo tuyo, me parece. Vamos, dígale. Necesitamos morir a un montón de cosas. Pero ¿dónde la gente va a buscar situaciones donde Cristo no está? Cristo no está en los chismes. Póngale la mano en el hombro al de al lado y dígale: Cristo no está en los chismes. Cristo no está en las contiendas. Cristo no está en los malos consejeros. No está en las malas influencias. En la ansiedad. El que tiene a Cristo vence la ansiedad. No anda nervioso y mucho menos enojado. Tómele la mano al que está a su lado rapidito y dígale: por donde viví, ¿hay enojones? Dígale: ¿conoces alguna enojona? Por caléxico, pregúntele. Dios no está en las malas conexiones. Dios no está en las malas alianzas. Déjeme decirle que una mala conexión y una mala alianza nos puede frenar 1 año, 5 años, 10 años. Cuando nosotros hicimos el viaje misionero con mi esposa, llevábamos el GPS, que bajábamos de cada país, se compraba un chip y se bajaba el GPS. Y el GPS nos iba direccionando. Y cuando la señal se perdía, el GPS decía: se ha perdido la señal. Usted conoce, ¿no? La española que te dice: se ha perdido la señal. Pero el mismo GPS te redireccionaba. Así es el Espíritu Santo, que aunque tropecemos, aunque nos desviemos, aunque nos confundamos, el Espíritu Santo nos va a redireccionar para cumplir su propósito en esta tierra. Levante su mano y diga: Jehová es mi pastor y voy a cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Voy a resucitar con Cristo. Diga conmigo: voy a morir a los enojos, a las peleas, a las discusiones, y me abro a la naturaleza del cielo. Si lo crees, dale un aplauso al Señor. Alábelo, alábelo, alábelo. ¿Dónde encontrar a Cristo? Al Cristo de la resurrección. Decía el pastor: Él ya no está colgado, Él ha resucitado. ¿Dónde encontrar a Cristo? Número 1, en la oración. Más oración, más power. Poca oración, poco power. Por eso es que hay mucha gente que anda con la batería bajita, con la pila bajita, porque tiene poca oración. Pégale un codazo chaquichán al de al lado y dígale: te están hablando. Vamos, dígale. 2, necesitamos llenarnos de la palabra del Señor. La palabra de Dios es la que nos va a dar fuerzas, es la que nos va a dar sabiduría. Hablaba con una persona y me dice: yo creo en Dios a mi forma, a mi manera, como yo siento. Y le decía: es que tú no puedes conocer a Dios si no conoces lo que piensas, lo que Él piensa. Y lo que Él piensa está en la Biblia. Él es el autor de este libro. Conocer la Biblia es conocerlo a Él. Y el que lo conoce a Él no lo va a lastimar, sino que va a intentar agradarlo todo el tiempo para que esta relación con Dios sea fuerte, pero a través de la palabra. ¿Cuántos dicen amén aquí? Necesitamos encontrar a Cristo resucitado en el altar familiar. ¿Cuántas veces hay peleas en el matrimonio
Yo sé que esto no pasa acá, esto pasa en Argentina nada más. A veces hay rencillas, chisperíos entre padres e hijos. Y mucho más si a veces el papá es chispita y la hija es polvorita. ¿Se imagina? Explota todo. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Sin embargo, necesitamos a Cristo en la familia, en el matrimonio. Yo perdí a mi papá cuando tenía 7 años. Y mi mamá me abandonó cuando tenía 12. Y me crié sin Cristo. Me crié sin ese amor. Sé lo que es pasar frío, sé lo que es pasar hambre, sé lo que es no tener padre ni madre. Sé lo que es ser el patito feo, ese allegado al hogar de alguien sin ser de la misma casa. Y cuando yo conocí al Señor a los 20 años, mi oración fue muy clara. Yo le dije a Dios, Señor, dame una esposa, porque no quiero tener muchas novias dentro de la iglesia. Y cuando tú le pides a Dios en claro y en específico, Dios no hace pruebas. Dios no se equivoca. Dios no se confunde. Dios te va a dar lo que tú necesitas y no lo que quieres, lo que tú necesitas. Y lo que tú necesitas siempre será lo mejor, porque Dios da lo mejor a sus hijos y a sus hijas. Alábelo a Dios. Por eso que todo gira en Cristo. En Cristo. Me acuerdo que yo a mi esposa, usted la ve cantar hoy, pero yo ni la conocía. Yo no la conocía. Yo solo la había soñado. Yo le pedí a Dios y Dios me mostró en sueño. Y yo le decía al pastor, pastor, ya sé quién va a ser mi esposa. Ya sé quién va a ser mi esposa. ¿Y cómo se llama? No sé, pero ya sé. ¿Cómo que no sabes el nombre de ella? Dios me la mostró en sueño. Y pasaron 4 meses largos. En una iglesia chiquitita donde nací, traían un invitado a predicar. Ese invitado, un pastor grandote, gigante, de descendencia alemana, o sea, un pastor alemán. Y el pastor alemán venía con la hija. Y cuando yo la vi, mis hermanos, yo dije, es ella, es ella, es ella. Gracias por su entusiasmo, es ella, dijo. ¿Y sabe qué hice, mis hermanos? Yo dije, ¿qué hago? Encima estaba como la hermana que presidía el servicio. Yo estaba dirigiendo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y cantaban, el hombre de Galilea está pasando por aquí. Y yo dije, que el hombre de Galilea pase, pero a mí esta mujer no se me escapa. Y me le bajé del altar y a donde estaba ella, le extendí la mano. Y le dije, ¿y cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Ella me dice, yo me llamo Lili. Y yo le digo, y yo me llamo Juan Carlos y vas a ser mi esposa. Alábelo a Dios. Alábelo a Dios. En Cristo están todas las respuestas. La respuesta para el matrimonio, la respuesta para la familia, la respuesta para los hijos, la respuesta espiritual y ministerial, la respuesta de los sueños económicos y emocionales. Todo está en Cristo. El asunto es qué Cristo tenemos y en qué faceta está. Porque si es un Cristo que solo ha nacido en nuestro corazón, todavía somos niños espirituales, que nos enojamos por todo. Y usted sabe que un niño se lleva a la boca cualquier cosa porque no sabe diferenciar. Pero cuando ya Cristo empieza a ser formado en nosotros, ya Cristo empieza a obrar en nosotros, déjeme decirle algo, si hay algo que a mí me impacta en la vida de un hombre y de una mujer, es ver a un Cristo formado. La Biblia dice hasta que todos lleguemos a la estatura
del varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? Diga conmigo, Cristo. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que alguien no ha sido formado? Porque tiene problemas de carácter. Póngale la mano en el hombro al de al lado, vamos, vamos. Y pregúntele al de al lado, ¿y cómo está tu carácter? Dígale al de al lado, ¿eres explosivo, eres chispita, eres enojón? ¿Cuántos dicen gloria a Dios aquí? Necesitamos encontrar al Cristo en la gratitud. Pasaron 9 meses y nos casamos. Mi suegro estricto, años, un hombre alemán, rígido. Él dijo, noviazgo largo trae consecuencias. Él lo dijo así. Póngase la mano acá y diga conmigo, noviazgo largo trae consecuencias. Y había que hacerle caso al alemán, si no me quedaba sin la hija. Y nos casamos. Y Dios empezó a trabajar en nosotros. Yo no sabía llevar una familia. Me había creado sin la imagen paternal y sin la imagen de madre. Pero Dios empezó a trabajar en nosotros y especialmente en el carácter. Hasta que Dios empezó a unirnos y empezamos a pastorear. Y yo jamás pensé que Dios nos iba a llamar a México, hermano, porque soy súper mega argentino, amo mi país, pero hoy amo tanto México que creo que amo más México que Argentina, porque Dios puso un llamado. Recuerdo, hermanos, teníamos una carpa evangelística y hacíamos campañas. En la última campaña duró 1 año, fueron 365 días, todos los días un servicio evangelístico. Y los hermanos empezaron a traer banderas de todos los países. Y había una bandera que me llamaba la atención. Yo pensé que era la de Italia, vio que la de México es parecida a la de Italia. Yo dije, esta debe ser de Italia. Y alguien me dice, no, pastor, esta es la de México, pero sin el escudo. Digo, qué bueno. Y empezamos a orar. Y le digo a mi esposa, yo creo que Dios está colocando un llamado por México. Tengo carga por México. Estoy orando por México. No sé cómo serán los mexicanos. Poquito de televisión llegaba ya del Chavo del Ocho, Cantinflas, pero digo, ¿cómo serán los mexicanos realmente? ¿Cómo serán ellos? Hasta que Dios nos permitió, después de 2 años de orar y preparar un matrimonio pastoral para que quedaran en nuestro lugar, yo vine por primera vez a México. Y cuando yo pisé México, hermanos, como dicen ustedes, de aquí soy, dije. Yo dije, wow, qué cosa más linda este lugar. Lo que sí debo confesarles, nos costó muchísimo algunas cosas. Recuerdo, me decían, nos vemos a las 9. Y yo llegaba a las 9, no había nadie. Eran 9:20, no había nadie. Después aprendí la mentira del mexicano. Usted sabía que el mexicano miente, pero Dios lo perdona. ¿Pica o no pica esto, hermano? No pica, y todo pica en ese país. Hasta que pude traer a mi esposa y a mis hijos, y el Señor nos hizo un llamado a predicar a la cultura al náhuatl, al ñañú, al otomí, al mixteco, al celtal, al triqui-triqui, allá en Oaxaca. Y empezamos a enamorarnos del país. Y nos dimos cuenta que los planes de Dios no son nuestros planes. Que quizás el acento no nos acompañe, pero el llamado a ese país es lo que nos hace sentirnos de aquel lugar. Y quiero decirles que Dios va a traer un inmenso avivamiento. Aquí hay muchos mexicanos. Dios traerá un inmenso avivamiento sobre México. Y lo que salpique de allá vendrá sobre este lugar. Alguien tómelo. Alguien dele gloria a Dios. Alguien dele gloria a Dios.
Dios va a traer algo extraordinario. Estas mujeres llevaban perfumes, especias, se acostumbraba a ungir el cuerpo lastimado. Dice que encontraron la piedra removida. Muchos de nosotros necesitamos mover esa piedra. ¿Y cuál es esa piedra? Tóquese acá y diga: la incredulidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿De qué forma lo vamos a hacer? Mire, Dios va a mover la piedra. Usted tiene que creerle a Dios. Usted tiene que creerle a Dios. Cuando hicimos el viaje misionero, lo hicimos en un camión motor 5.7 gasolina. Diga conmigo, ese anda con mucha fe. Íbamos avanzando, hermanos. Fue 1 año y 7 meses el viaje. No terminaba más. No llegábamos más a la Argentina. Cruzar países y países, llegar a Colombia y darnos cuenta que no hay más tierra. De Panamá a Colombia hay que cruzar en barco o en avión y empezar a avanzar. Y cuando estábamos en Nicaragua, íbamos avanzando y yo le digo a mi esposa: amor, la gasolina va muy bajita y no tenemos más recursos. Y como Dios le ha dado a ella un ministerio profético, yo la meto en presión a veces. Repita conmigo: un cristiano sin presión es un cristiano en depresión. Así que yo la meto en presión y le digo: amor, ¿le crees a Dios? Y ella me dice: claro que le creo a Dios. Declará que lleguemos con esta gasolina porque no hay más dinero. Estábamos en Nicaragua, no nos conocía nadie. Iba con mi esposa, mis 3 hijos, y como mi esposa decía, hasta la mascota venía. Íbamos avanzando y no había más. Y nos tocó ruta así hacia arriba. Y yo le digo a mi esposa: orá, porque cada vez se va más la aguja para abajo. Así que empezamos a declarar el Salmo 23 reformado. Jehová es mi pastor, gasolina no me faltará. Jehová es mi pastor, gasolina no me faltará. Jehová es mi pastor, gasolina no me faltará. Y sabe, mientras íbamos subiendo, la declaración era buena, pero lo que mis ojos veían iba contra lo que yo creía, porque se bajaba la aguja. Hasta que de repente mi esposa en el GPS dice: estamos cerquita, como a 4 kilómetros. Y nos para la policía. Y nos dice: ¿a dónde van? Aquel techito azul. Ahí nos esperan unos hermanos. Somos misioneros y vamos a tener un servicio. Y de ahí cruzamos para Costa Rica. Y me dice: señor, no va a poder pasar porque hubo un accidente, hubo un muerto. Entonces está todo cortado. Va a tener que dar la vuelta. Y muy larga la vuelta. Y más o menos 80 kilómetros nomás. La quedo mirando a mi esposa y le digo: ¿vos crees en Dios? Ya empezaste otra vez con eso, que si creo. ¡Claro que creo! Bueno, que ahora tenemos que creer de verdad. Porque una cosa es creer con el bolsillo lleno en casa. Papá, estoy acá, me ayudás, tío, amigo, hermanos. Y otra cosa es en Nicaragua, que no te conoce nadie. Y mi esposa dice: vamos a llegar. Le digo: bueno, conforme a tu palabra será. Chicos, sigamos con el Salmo reformado. Jehová es mi pastor, gasolina no me faltará. Y empezamos a avanzar. Y cuando agarrábamos las bajadas, yo lo ponía en N, el camión. Que se lo llevara el viento el camión. Que avance. Yo decía: que los ángeles soplen. Que soplen, por favor. Y cuando subíamos, ay Dios, la aguja del camión hizo ¡pah! Y llegamos con el olor. Cuando lo veo al pastor, era como que hubiera visto a Dios. Yo lo abrazaba al pastor, tenía una alegría de verlo a él. Aparte íbamos sin comida, no teníamos recursos, solamente teníamos una naranja, que cada vez que yo frenaba, la naranja se iba para adelante. Yo avanzaba, la naranja iba para allá. Todos mirábamos la naranja y no sabe cómo.
Cuando lo veo al pastor lo abrazo. Y él me dice, ¿qué pasa, hermano? ¿Está todo bien? Y le digo, no, bien, no le quise ni contar lo que nos pasaba. Y me dice, el culto se suspendió, el que teníamos para usted. Íbamos a hacer un culto de misiones y se suspendió y le queríamos apoyar con una ofrenda misionera, pero se suspendió porque nos robaron, rompieron las puertas, entonces no tenemos cómo hacer el servicio. Y en Centroamérica habíamos hecho desde Guatemala hasta ese lugar, llevábamos 100 días. Y en 100 días se come 5 veces por día arroz. O sea que yo había comido 500 veces arroz. Imagínense, te ponían un plato de arroz y uno en el nombre empezaba a liberar. Era una cosa de loco. Y me dice, pero no se preocupe, un platito de arroz no va a faltar en este día. Le digo, vamos a hacer el culto igual. Éramos 4 hermanos, se hizo de noche. Lo hicimos en un patio. Mi hijo me iluminaba y con la luz del celular yo podía leer y predicar. Terminó el culto y le digo, muchas gracias por todo, pero le agradezco lo del arroz. Tenía hambre, pero prefiero no comer arroz. Solo deme algo para tomar. Y cuando me va a dar para tomar, no tomo. Digo, Señor, estoy psicopateado para ese arroz. Le digo, ¿qué es esto, pastora? Agüita de arroz, hermano. Así que, como Terminator, le dijimos al arroz, hasta la vista, baby. Y nos fuimos. Nos subimos al camión, otra vez, sin dinero. Esa naranja valía más que el oro, porque era la única que había. Y le digo, bueno, gracias, pastor, por todo. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Y yo decía, revelale a él que no tenemos para seguir. Y le decía, Dios lo bendiga. Y el pastor, Dios lo bendiga, chao. Entonces le dije a mi esposa, este hombre no está conectado al wifi de Dios, al wifi. Vámonos. Le digo, ¿crees en Dios? ¿Ya empezaste otra vez? No. Hicimos 80 kilómetros sin gasolina. Y ella siempre predica que nosotros tenemos que hacer lo fácil y lo difícil. Y Dios hará lo imposible. No podemos darle a Dios que haga lo difícil y lo fácil que nos corresponde a nosotros. Dígale al de al lado, te están hablando, vamos. Entonces arrancamos el camión y arrancó, hermano. ¿Cómo? No sé. Hizo como 15 calles y vemos un puesto policial y faltando 50 metros el camión hace shhh. Y le digo a mi esposa, hasta acá llegó nuestra fe. Más no tenemos. Porque si hubiéramos tenido más fe, hubiéramos manejado sin gasolina todo el continente. Hasta acá llegó nuestra fe. Y ella me dice, bueno, quédate tranquilo, amor. Hicimos lo fácil, que fue manejar. Hicimos lo difícil, que fue creer que Dios podía conducir el vehículo sin gasolina. Y ahora, que Dios haga un milagro. Porque nosotros somos sus siervos. Y no estamos paseando, no estamos de vacaciones. Estamos predicando tu palabra. Le dije, está bien. Y en eso aparece un hombre. Y dice, ¿qué son ustedes? Y mi esposa abre la ventanilla y le dice, somos misioneros. El hombre dice, estoy diciendo que son ustedes. Y mi esposa le dice, predicadores de la palabra de Dios, cristianos, evangélicos. ¿Qué son ustedes? Pregunta por tercera vez. Me mira a mí y yo me agarra un enojo santo. Diga conmigo, ay, ay, ay. Y le digo, decile que somos astronautas, decile. El camión dice América para Cristo. ¿Qué podemos ser? Y mi esposa tuvo más paciencia que yo. Esa vez no sé cómo fue, pero me ganaste ahí. Y dice, mire, señor, somos una familia que está pregonando los valores de la Biblia, pero especialmente a las familias. Y dice, ¿me dejan subir? Mi esposa me dice, ¿qué hago? Digo, abrile, ¿qué nos van a robar si tenemos una sola naranja dando vuelta? Es lo único que tenemos. Que si nos roba la naranja no sé cómo reacciono. Me voy a manifestar. Y entonces se sube y dice, bueno, me voy a presentar para no quitarles tiempo.
yo soy pastor y profeta de esta ciudad. Ay, Dios mío. Y yo decía, que tenga el wifi, que tenga el wifi, que tenga el wifi de Dios. Y el hombre me dice, Dios me dijo que ustedes no tienen un centavo para continuar. Y yo, amén, amén, amén. Así, imagínense. Y me dice, le voy a dar una ofrenda para que puedan continuar. Pero regreso en un minuto. No se vayan, tengo algo para ustedes. Entonces, mi esposa le digo, contá la ofrenda, porque teníamos, como nosotros tenemos pasaporte sudamericano, el sudamericano paga en Centroamérica para entrar y paga para salir. O sea que teníamos que pagar 5 permisos migratorios, necesitábamos pagar la salida del camión, necesitábamos $40 para entrar a Costa Rica con seguro, porque si no usted no da ni media vuelta, te bloquean. Y necesitaba el camión gasolina. Entonces mi esposa dice, alcanza para los permisos migratorios, alcanza para la salida del camión, alcanza para el seguro en Costa Rica. Lo único que no hay es para comer. Empecé a mirar la naranja. ¿Dónde anda esa naranja? Miré a mi familia y le dije, chicos, ayuno obligatorio. Nada del ayuno de Daniel, que no como esto, no, nada. A la vieja escuela, ayuno obligatorio. Y entonces, en eso viene el hombre con 3 bolsas llenas. Yo podía ver, hermano, no soy profeta, pero yo podía traspasar esa bolsa y darme cuenta que venía comida. Y le digo a mi familia, disimulen, que no se note que tenemos hambre. Pero usted sabe, mis hermanos, los adultos sabemos actuar. Los únicos que no saben actuar son los niños. Y mientras el pastor me decía, salga de acá, váyase, lo voy a acompañar hasta la gasolinera y váyase, esto es peligrosísimo donde está. Y yo le decía, sí, pastor, sí, pastor. Y en eso veo a mi hijo, el más pequeño, abriendo la bolsa. Y mi hijo se llama Yamel. Y yo le decía, sí, pastor, Yamel. Sí, claro, pastor, Yamel. Y en eso mi hijo, el más pequeño, dice, papá, atún, papá, atún. El pastor miraba, papá, yogur, papá, leche. En eso miro al pastor y veo que le caen lágrimas. Y nosotros ese día conocimos a Jehová Jireh, nuestro gran proveedor. Alábelo a Dios, dele un aplauso. Ese es tu gran proveedor. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes. Y así vimos resucitar el sueño de Dios llamado América para Cristo. Y podría darte 1000 testimonios de cómo Dios siempre hará resucitar todas las cosas, siempre que estén en Cristo Jesús. Último testimonio, porque quiero hacer una oración muy especial por las familias. Estábamos en Tampico, teníamos solo 400 pesos. Teníamos que llegar a Ciudad Victoria. Una familia nos guiaba. Y le digo a mi esposa, vamos a echarle los 400 pesos. Y llegaremos a Ciudad Victoria y allá Dios va a obrar. El viaje comprendía predicar en las iglesias, predicar en las calles, las cárceles, los hospitales, hacer evangelismo o obra misionera en lugares donde no había llegado el evangelio. Le echamos los 400 pesos y nos atiende un hombre en la gasolinera. Y cuando yo llego, el camión dice América para Cristo, bajo la ventanilla y él me dice, Padre. Y yo quedo mirando y me dice, Padrecito. Y me dice, ¿cuánto le va a echar? 400 pesos, por favor. Y me llama y me dice, Padre. Diga conmigo, Padre. Y yo, qué loco este. Y me dice, ¿me permite llenarle el tanque? Padre. Y yo lo quedo mirando y le digo, avance, hijito.
Así le dije. Y el hombre me llena el tanque y se acerca y me dice, me da su bendición. Y le digo, mira, más que la bendición, primero que no es mía, es de Dios. Pero voy a hacer una oración especial por ti. Lo que usted quiera, padrecito. Oré por él, le soltamos la bendición, le dijimos que éramos cristianos. Digo, yo soy un padre, pero con esposa. Y digo, soy padre porque tengo 3 hijos, le digo. Y soy pastor misionero y oramos por él. Dios volvió a resucitar el sueño. Y de eso quiero hablarte ahora. Dios necesita resucitar algunos aspectos en el matrimonio, en los hijos, en la salud emocional, aún en la salud económica por añadidura. Dios necesita resucitar. Hay muchos de los que están aquí que tienen preocupaciones pesadas por sus hijos, por sus hijas, y necesitan que Dios resucite la vida de tu casa. Necesitamos que Dios resucite el altar familiar, el hogar, los hijos, los sueños emocionales. Y de la única manera es llegando al altar. Estas mujeres, ¿sabe qué hicieron? Le contaron las buenas noticias a los 11. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Usted lo escuchó recién. Que dice que para ellos era locura. Los apóstoles decían, esto es locura lo que dicen estas mujeres. Para muchos es locura que Cristo ha resucitado, que Cristo puede resucitar nuestro sueño, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro hogar. ¡Claro que puede Él! Él es el único que lo puede hacer. Y dice que les pareció locura hasta que Pedro tuvo que comprobarlo con sus ojos. Algunos creerán sin ver, otros creerán al ver. Hoy yo quiero orar por ti. Hoy queremos orar por ti. Hemos viajado y ha sido un honor para nosotros estar en esta casa. Pero necesitamos encontrar a Jesús donde Él está. Él no está en los chismeríos. Él no está en las malas alianzas. Él no está en las tristezas. Él no está en el dolor. Él no está en los malos recuerdos. Él no está en los enojos. Él está en un corazón humilde y sencillo que le viene a buscar de todo corazón. Yo quisiera pedir a mi esposa, ahí junto al piano, pudieran cantar una alabanza. Y a usted le quiero pedir 2 cosas. Primero, por favor, póngase de pie en el nombre de Jesús. Póngase de pie. Tómele la mano al que está a su lado, por favor, en el nombre de Cristo. Déjeme decirle algo mientras usted le toma la mano a su hermano. Nada de lo que venga a partir de ahora será igual, sino que será mejor. Nada será igual, sino que será mejor. Quedan solo 9 meses para que llegue enero. A esta fecha en enero, estaremos en 9 meses. Estamos en un embarazo con Dios. 9 meses tarda un alumbramiento. Cuida que el enemigo no ataque tu propósito, los sueños en Cristo Jesús. Protege el embarazo espiritual, protege el embarazo empresarial, protege el embarazo ministerial, protege el embarazo de tu familia, de tus hijos, proyectándolos hacia el destino profético que Dios tiene. Cuida el embarazo.